Es un placer estar aquí con todos ustedes, aquellos que nos pueden visualizar. El día de hoy nos encontramos con una de las estudiantes de psicología. Como parte de nuestro proyecto quimestral, se nos ha encomendado realizar varias encuestas a diferentes profesionales, o en este caso, como es la estudiante de psicología, Cristina Constante. Para nosotros es un placer estar aquí con usted y me gustaría que nos cuente cómo ha sido su condición en la profesión, cómo ha estado yendo su carrera. Es algo esencial para nosotros. Jota, primero que nada, para seguir esta carrera de psicología, yo estudié, analicé de qué se trataba, de qué se basaba, y en base a eso, después de varios fracasos, porque también hay fracasos en todas las personas, decidí que esta es mi carrera, porque yo estudiaba primero psicología, después me salí a otra carrera y después volví a psicología. Entonces uno se da cuenta qué es lo que le gusta, qué es lo que le apasiona. Entonces, en base a eso, el tema de ayudar a las personas mediante la conversación y mediante el analizar a las personas es algo, para mí es algo maravilloso. Entonces, básicamente es eso. El tema principal dentro de nuestra investigación y dentro de las diferentes preguntas que vamos a realizar se enfoca en el estudio del embarazo adolescente a nivel de la población ecuatoriana. Vamos a empezar inicialmente con Emilia, que dará una pequeña introducción a lo que es las preguntas. Ok. Como la primera pregunta que nosotros decidimos plantearte es: ¿cuál es la edad promedio en la cual los niños y adolescentes empiezan a mostrarse interesados por la sexualidad? La edad promedio entre los niños y adolescentes es entre los 10 y 12 años. Incluso hay niños que empieza la motivación sexual antes, desde los 8 años hasta los 10 años, que es lo precoz. ¿Cuál sería adecuada para que los padres empiecen a tratar de este tema? ¿Cuál sería la edad adecuada? Desde los 8 años, que ya el niño, el niño puede decirse así, empieza a entender más sobre el tema. Incluso también puede ser dentro de la etapa de interés de sexualidad, que uno como padre o como profesor o como maestro se va dando cuenta. Ya. ¿Cómo la educación familiar puede llegar a ser un factor fundamental dentro de la formación sexual de los jóvenes? Es fundamental debido a que los padres han sido guías en todo evento inicial de los niños. Es tan importante como cuando los padres o los familiares enseñaron a caminar, a leer, a escribir. Igual es tan importante como cuando los profesores les enseñan y les ayudan en la educación sexual. La conversación con los niños cubre el desarrollo saludable de la sexualidad. En este caso, les libra a los niños de no tener mala información, porque generan dudas, tienen ideas erróneas, incluso hasta miedos sobre la sexualidad. Ya. ¿Y qué problemas emocionales y psicológicos atormentan a los muchachos que se encuentran en el pleno desarrollo? Dependiendo, porque, por ejemplo, los niños que ya han sido debidamente guiados no tienen muchos problemas. Es rara vez que tienen problemas, pero hay niños que sí, y ante esa ignorancia los niños principalmente sienten miedo, vergüenza por el cambio físico que tienen en su cuerpo. Seguido de esto se produce el trastorno de desarrollo sexual, que se da por no verse igual a los demás niños. Por ejemplo, ya mi amiga ya le están creciendo los senitos o así, y a mí no. ¿Y por qué a mí no? Entonces eso ya es un miedo. ¿Y pueden las relaciones sexuales influir en el estilo de vida de las personas? ¿Qué cambios se presentan en el cuerpo de la mujer en este caso, y cómo afecta al ciclo de la persona, al círculo familiar, o al círculo psicológico, o al círculo en general? A ver, sí cambia cuando, como te expliqué antes, no hay la debida información hacia los niños. No cambia a veces, o sea, mentalmente, porque obviamente en el cuerpo sí hay cambios. De ahí
es porque hay cambios de comportamiento, hay cambios de, ¿cómo me explico? Hay cambios en su manera de ser con sus padres, y eso básicamente son problemas de comportamiento hacia sus padres, hacia sus profesores, hacia sus familiares, y eso les afecta también a los familiares porque no saben cómo tratar la situación. Claro, es bastante interesante, ¿no? Cómo esto se refleja dentro de nuestro círculo, con las personas que directamente nos estamos relacionando. Y a esto quiero ir con la siguiente pregunta. ¿Estos problemas o las consecuencias de llevar una vida sexual prematura pueden influir a las personas con lo que nos relacionamos, a una posible pareja? ¿Puede reflejarse incluso en los hijos? Sí. Bueno, en ustedes básicamente es el tema de que cuando no tienen, vuelvo a repetir, el tema de no una mala educación o una falta de información, una ignorancia ante la situación, se da el problema de que no saben si es que tienen, como les explico, tienen enfermedades de transmisión sexual, no saben si es que se puede dar un embarazo precoz, no saben si es que se puede dar, incluso hay niños que se meten a tener relaciones sexuales antes de hora, y eso hay veces que son guiados por sus mismos amigos, que dicen, no, haz nomás sin problema, porque así dicen, así ha pasado, incluso así me pasó a mí, cuando me decían, sí, no pasa nada, y después uno termina embarazada, o termina a la larga con problemas de transmisión sexual, como el SIDA, el HPV, etcétera. Entonces eso sí repercute. Y a uno como padre le afecta porque, como le comenté a Emilia antes, a los padres no saben qué hacer, no saben cómo conllevar la situación y necesitan obligadamente, podría decirse así, la guía de un especialista en estos casos. Vale. Y en caso de que esta adolescente, esta joven, termine embarazada, ¿cuáles serían estos cambios, estos síndromes psicoemocionales que se presentan durante el desarrollo, el transcurso del embarazo? ¿Cómo llega a afectar a la madre? ¿Qué es lo que siente? Tienen una repercusión cultural, social, biológica, porque hay cambios en su cuerpo. La mayoría de sus compañeros no la van a ver igual. La mayoría, incluso sus padres, no la van a ver igual. Y lo que más les afecta a las madres adolescentes en ese punto es que el asumir el rol como madres, el asumir el que tienen una responsabilidad, en la que tienen un niño ya a su cargo, es una situación en la que no pueden conllevar aún. Necesitan obligatoriamente una guía, en este caso serían sus padres, para ser guiadas. Esto de la psicología es muy importante, y igual en el caso de que una adolescente se llegue a embarazar, ¿qué opciones tendría al presentar dicho embarazo a una temprana edad? Las opciones son muy pocas. Inclusive no tendrían otra opción más que tener a la criatura. En este caso, o sea, en el país en el que vivimos y en el momento, en la situación en la que estamos, no tendrían otra opción más que tener a la criatura. Ya que aquí, como ustedes no tienen conocimiento, deben tener conocimiento que aquí en el país no se dan los abortos, no fue aprobada la ley, entonces no tienen otra opción más que tener a la criatura. Bien, y ahora en cuestión de los padres, ¿cuál sería una postura correcta de estos ante las dudas incómodas o unas decisiones precoces que se podrían presentar? ¿De los padres de la adolescente embarazada o cómo sería la pregunta? Sí, los padres de la adolescente embarazada. Los padres de la adolescente embarazada, como primer punto, yo creo que se deberían sentir decepcionados ante la situación. También influye mucho la desesperación,
Ahí llegan los arrepentimientos de no haber conversado inicialmente sobre la sexualidad con su hija, con su hijo también, porque el hijo también es involucrado, o sea, el hombre también es involucrado en este tema sobre la embarazada. Hay problemas familiares, hay incluso divorcio entre los padres porque el uno se echa la culpa con el otro. Es una problemática muy grande en ese tema. Y ahora, en un supuesto caso de que la adolescente decida tener el bebé, más bien tiene el bebé, ¿su madurez es suficientemente estable para poder actuar con la responsabilidad que conlleva criar y cuidar a un hijo? No. En pocos casos sí, pero en la mayoría no. Cierto es que el embarazo a uno le cambia, o sea, a los adolescentes les cambia, pero hay otras que no. Incluso las madres de las adolescentes o los padres de las adolescentes embarazadas dicen, bueno, ten el hijo porque aquí no hay otra cosa más que hacer y yo le cuido, yo le crío. Y esa no es la manera de afrontar la situación. Entonces también es un tema de que las embarazadas necesitan una guía de sus padres. Una vez que ya hayan tenido a su hijo, necesitan una guía de sus padres para poder conllevar la situación, para poder cuidar a esa criatura. Incluso el tema económico y financiero para tener una criatura es sumamente difícil, en la que los padres van a tener que apoyarles. Listo. Quería retomar una pregunta o algo que se mencionó anteriormente. A nivel del país, ¿no se han realizado campañas de educación sexual integral para guiar a las jóvenes, para prevenir estos casos, como es violación muchas veces que se da en las calles? ¿No existe algún plan del gobierno que se esté implantando en la actualidad? Sí hay un tema de guías. Incluso antes los psicólogos no éramos aceptados en el Ministerio de Salud. Únicamente si tú querías ir a un psicólogo, tú necesitabas sacar una cita privadamente y pagar para ser atendido por un psicólogo. En la actualidad, ahora tú tranquilamente puedes ir a un centro de salud en la que te instruyen, en la que te guían para eso. Listo, muy interesante. Nuevamente le agradezco su apoyo el día de hoy. Ha sido para nosotros indispensable y toda esta información es muy importante tomar en cuenta, sobre todo para las jóvenes que muchas veces no tienen la oportunidad de tener una infancia normal, una infancia tranquila, y tienen que afrontarse a estos problemas que están inmersos en la sociedad actual, dentro del país, dentro del territorio ecuatoriano. Muchas gracias por su participación y nuevamente le agradezco. Gracias a ustedes por haberme tomado en cuenta para esta entrevista.